Miren con atención este reciente acuerdo de paz en Israel. Los medios de comunicación lo están vendiendo como un paso histórico hacia la estabilidad, un nuevo amanecer después de años de conflicto. Pero la verdad, la que se esconde detrás de los titulares y los apretones de manos, es mucho más inquietante y mucho más antigua de lo que nadie se atreve a admitir. ¿Y si te dijera que este acuerdo no es del todo nuevo? Que en realidad es la pieza final de un plan que un hombre puso en marcha hace años. Un plan que no se originó en Washington, sino en las páginas de la Biblia hace más de 2500 años. Este evento, que se celebra como un triunfo de la diplomacia, podría haber activado la cuenta regresiva de 7 años de una de las profecías más temidas del final de los tiempos. Lo que están a punto de ver conecta la política del siglo XXI con un plan divino que podría estar desarrollándose ahora mismo. Quédense conmigo, porque necesitan entender lo que realmente está pasando. Sección 1. El falso amanecer de la paz. Hace apenas unos días, el mundo contuvo la respiración. Después de un periodo de violencia terrible que comenzó el 7 de octubre de 2023, un anuncio sacudió la geopolítica. Israel y Hamás habían llegado a un acuerdo. Un alto el fuego, la liberación de rehenes, la retirada de tropas. Todo lo que parecía imposible, de repente, estaba sobre la mesa. Los líderes mundiales aplaudieron el acuerdo, promovido intensamente por la administración estadounidense bajo el liderazgo de Donald Trump, cuyo plan de 20 puntos fue la base de las negociaciones, con la mediación de actores clave como Egipto, Qatar y Turquía. Se habló de un gran día para Israel y de un primer gran paso hacia la paz duradera. Después de tanta guerra, el mundo exhaló un suspiro de alivio colectivo. El acuerdo, anunciado en los días posteriores a la fecha límite del 5 de octubre, fue finalmente ratificado por Israel en la madrugada del 10 de octubre de 2025. Los titulares proclamaban el fin del sufrimiento, la llegada de ayuda humanitaria y el regreso de los desplazados al norte de Gaza. Se mencionó el apoyo de líderes mundiales para solidificar el pacto y en la superficie todo parecía una victoria para la humanidad, una paz negociada. Pero hemos olvidado tan pronto la advertencia escrita hace 2 milenios. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses, nos dejó un aviso escalofriante. En el capítulo 5, versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Es posible que esta euforia global sea precisamente la señal de la que nos advirtió la Escritura? ¿Estamos viendo un verdadero amanecer o la calma que precede a la tormenta final? Para entender la magnitud de esto, no podemos mirar el acuerdo de forma aislada. Debemos retroceder en el tiempo, a un plan que sentó las bases para este preciso momento. Un plan orquestado por la misma figura que hoy se presenta como el pacificador, Donald Trump. Sección 2. La sombra de un plan pasado. Los acuerdos de Abraham. Para entender lo que realmente significa el pacto de 2025, tenemos que viajar al año 2020. En ese año, la administración de Donald Trump diseñó una serie de tratados que cambiaron Oriente Medio. Los acuerdos de Abraham no eran simples acuerdos políticos, se presentaron como un realineamiento histórico y espiritual. Por primera vez en décadas, naciones árabes como los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, y luego Sudán y Marruecos, normalizaron sus relaciones con Israel. Se rompieron tabúes de más de 70 años, se abrieron embajadas, rutas comerciales y se firmaron pactos de cooperación. El nombre mismo, Acuerdos de Abraham, fue elegido para evocar la herencia común del judaísmo, el cristianismo y el islam. El arquitecto visible de estos acuerdos, además de Trump, fue su yerno y asesor Jared Kushner.
Viajaron por la región tejiendo una red de alianzas que antes eran impensables. El objetivo declarado era crear un frente unido contra Irán. Sin embargo, el lenguaje iba mucho más allá. Se hablaba de paz, prosperidad y un nuevo futuro. En los Emiratos Árabes Unidos incluso construyeron un símbolo físico de esta nueva era, la casa de la familia abrahámica. Un complejo con una mezquita, una iglesia y una sinagoga juntas. En su momento, muchos dijeron que estos acuerdos no resolvían la cuestión palestina, pero desde una perspectiva profética, los acuerdos de Abraham no eran el final, eran el principio. Eran los cimientos de algo mucho más grande. Establecieron el precedente de que la paz con Israel era posible a través de intereses compartidos. Piénsalo de esta manera. Los acuerdos de Abraham crearon un marco de paz con muchos, pero faltaba la pieza clave. Un acuerdo que abordara el núcleo del conflicto, Gaza y Hamás. Y faltaba el respaldo de la potencia árabe más influyente, Arabia Saudita. Ahora volvamos a hoy. El nuevo acuerdo de 2025, aunque es un plan distinto y separado que difiere de propuestas anteriores, no surge de la nada. Se construye sobre el legado de los acuerdos de Abraham. Es su culminación lógica, y es aquí donde la política moderna se cruza de manera aterradora con la profecía antigua. Porque un profeta exiliado en Babilonia hace 2600 años describió exactamente este escenario. No la creación de un pacto desde cero, sino la confirmación de un pacto ya existente con muchos. Sección 3. La clave oculta en la Escritura. Daniel 9:27. Para desentrañar este misterio, tenemos que abrir la Biblia en el libro de Daniel capítulo 9. Daniel oraba por el futuro de su pueblo, Israel, y el ángel Gabriel le revela uno de los cronogramas proféticos más asombrosos de toda la Escritura, la profecía de las 70 semanas. La mayoría de los eruditos coinciden en que estas son semanas de años. Cada semana representa 7 años. La profecía traza un mapa de 490 años que marcarían el destino de Israel. Las primeras 69 semanas, 483 años, se cumplieron con una precisión asombrosa, culminando con la vida y muerte de Jesucristo. El versículo 26 dice: «Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías». Esto se cumplió en la cruz. Luego añade: «Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario». Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Desde entonces, el reloj profético ha estado en pausa. La última semana, un periodo final de 7 años, pertenece al final de los tiempos. Y el versículo 27 describe cómo comenzará. Lee con mucho cuidado. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Analicemos cada palabra, porque aquí está la clave. Por otra semana. Se refiere al periodo final de 7 años, la tribulación. El pacto. Claramente, un tratado de paz que involucra a Israel. Con muchos. No un acuerdo bilateral, sino con una coalición de naciones. Justo lo que los acuerdos de Abraham establecieron, una red de muchos países árabes. Y ahora, la palabra más crucial, confirmará. La palabra hebrea original es gabar. No significa crear o firmar un pacto nuevo. Gabar significa fortalecer, reforzar o confirmar algo que ya existe. Piensa en lo que esto implica. La profecía no dice que el líder final creará un pacto de la nada. Dice que fortalecerá un pacto preexistente con muchas naciones. ¿Qué hizo Trump en 2020? Creó la plataforma, los acuerdos de Abraham, un pacto con muchos. ¿Y qué está haciendo ahora? Está impulsando un nuevo acuerdo que no reemplaza a los acuerdos de Abraham, sino que los completa y solidifica. Él está, en el sentido más literal de la palabra hebrea, confirmando el pacto que él mismo inició.
Lo que los medios llaman un nuevo acuerdo es, proféticamente, el acto de Gabar, la confirmación que activa el reloj de la última semana de Daniel. El plan de Trump no fue solo político, fue, quizás sin que él lo supiera, el cumplimiento de la primera parte de una profecía milenaria. Y el acuerdo actual es el gatillo que pone en marcha la cuenta regresiva final. En su momento, muchos dijeron que estos acuerdos no resolvían la cuestión palestina. Pero desde una perspectiva profética, los acuerdos de Abraham no eran el final, eran el principio. Eran los cimientos de algo mucho más grande. Establecieron el precedente de que la paz con Israel era posible a través de intereses compartidos. Piénsalo de esta manera. Los acuerdos de Abraham crearon un marco de paz con muchos, pero faltaba la pieza clave, un acuerdo que abordara el núcleo del conflicto, Gaza y Hamás, y faltaba el respaldo de la potencia árabe más influyente, Arabia Saudita. Ahora volvamos a hoy. El nuevo acuerdo de 2025, aunque es un plan distinto y separado que difiere de propuestas anteriores, no surge de la nada. Se construye sobre el legado de los acuerdos de Abraham. Es su culminación lógica. Y es aquí donde la política moderna se cruza de manera aterradora con la profecía antigua. Porque un profeta, exiliado en Babilonia hace 2600 años, describió exactamente este escenario. No la creación de un pacto desde cero, sino la confirmación de un pacto ya existente con muchos. Sección 3. La clave oculta en la Escritura. Daniel 9:27. Para desentrañar este misterio, tenemos que abrir la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 9. Daniel oraba por el futuro de su pueblo Israel, y el ángel Gabriel le revela uno de los cronogramas proféticos más asombrosos de toda la Escritura, la profecía de las 70 semanas. La mayoría de los eruditos coinciden en que estas son semanas de años. Cada semana representa 7 años. La profecía traza un mapa de 490 años que marcarían el destino de Israel. Las primeras 69 semanas, 483 años, se cumplieron con una precisión asombrosa, culminando con la vida y muerte de Jesucristo. El versículo 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto se cumplió en la cruz. Luego añade: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto se cumplió en el año 70 de dentro de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Desde entonces, el reloj profético ha estado en pausa. La última semana, un período final de 7 años, pertenece al final de los tiempos. Y el versículo 27 describe cómo comenzará. Lee con mucho cuidado. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Analicemos cada palabra, porque aquí está la clave. Por otra semana. Se refiere al período final de 7 años, la tribulación. El pacto. Claramente un tratado de paz que involucra a Israel. Con muchos. No un acuerdo bilateral, sino con una coalición de naciones. Justo lo que los acuerdos de Abraham establecieron. Una red de muchos países árabes. Y ahora, la palabra más crucial, confirmará. La palabra hebrea original es Gabar. No significa crear o firmar un pacto nuevo. Gabar significa fortalecer, reforzar o confirmar algo que ya existe. Piensa en lo que esto implica. La profecía no dice que el líder final creará un pacto de la nada. Dice que fortalecerá un pacto preexistente con muchas naciones. ¿Qué hizo Trump en 2020? Creó la plataforma, los acuerdos de Abraham, un pacto con muchos. ¿Y qué está haciendo ahora? Está impulsando un nuevo acuerdo que no reemplaza a los acuerdos de Abraham, sino que los completa y solidifica. Él está, en el sentido más literal de la palabra hebrea, confirmando el pacto que él mismo inició.
Lo que los medios llaman un nuevo acuerdo es, proféticamente, el acto de Gabar, la confirmación que activa el reloj de la última semana de Daniel. El plan de Trump no fue solo político, fue, quizás sin que él lo supiera, el cumplimiento de la primera parte de una profecía milenaria. Y el acuerdo actual es el gatillo que pone en marcha la cuenta regresiva final. Sección 4. La cuenta regresiva de 7 años. Si esta interpretación es correcta, si este acuerdo es la confirmación de la que habla Daniel, entonces acabamos de entrar en la semana 70. Hemos entrado en el periodo final de 7 años antes del regreso de Jesucristo. Este periodo, conocido como la tribulación, se divide en 2 mitades de 3 años y medio cada una. La primera mitad, la falsa paz, 3.5 años. Los primeros 3 años y medio serán un tiempo de paz aparente. El mundo creerá que por fin ha alcanzado la estabilidad. El líder que orquestó el pacto será aclamado como un genio, un salvador. Será visto como el hombre que logró lo que nadie más pudo. La economía global podría florecer y la cooperación internacional alcanzaría nuevas cotas. Será el cumplimiento máximo de la advertencia de paz y seguridad. El mundo será seducido por un espejismo de utopía. La gente bajará la guardia creyendo que las guerras son cosa del pasado. El engaño será tan profundo que casi todo el mundo caerá en él. El punto de inflexión, la abominación desoladora. Pero a la mitad de la semana todo cambiará. Daniel es explícito. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el punto exacto de los 3 años y medio, el líder que trajo la paz romperá el pacto, revelará su verdadera naturaleza y el tratado con Israel será anulado. El versículo continúa describiendo un acto de profanación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Jesús mismo se refirió a esto en Mateo 24, llamándolo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Este acto marca el comienzo de la segunda mitad de la semana. La segunda mitad, la gran tribulación, 3.5 años. Los últimos 3 años y medio son descritos por Jesús como un tiempo de gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Será un periodo de persecución, desastres y juicios divinos a una escala nunca vista. El líder mundial, ahora revelado como el anticristo o la bestia, establecerá un gobierno global totalitario, exigirá adoración y perseguirá a todos los que se nieguen a someterse a él. Será un tiempo de oscuridad, pero con un final decretado. La profecía de Daniel concluye diciendo que el desolador continuará hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Su reinado de terror terminará con el regreso de Cristo. Entender esto es vital. Si el reloj ha comenzado a correr, los próximos 3 años y medio no serán de caos, sino de una paz engañosa. Y hay otra pieza del rompecabezas que debe encajar: el cese del sacrificio y la ofrenda. Sección 5. El escenario se prepara. El tercer templo. La profecía de Daniel 9:27 tiene una implicación imposible de ignorar. Para que el sacrificio y la ofrenda puedan cesar, primero deben haber comenzado. Estos rituales judíos no se practican desde que los romanos destruyeron el segundo templo en el año 70 de Ventestades. Para que esta parte de la profecía se cumpla, debe existir un templo en Jerusalén, el tercer templo. Durante casi 2000 años, la idea de un tercer templo parecía imposible. El lugar más sagrado del judaísmo, el monte del templo, es el hogar de la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Alterar eso amenazaría con desatar una guerra religiosa global. Sin embargo, en los últimos años, lo impensable ha comenzado a discutirse. Han circulado rumores y análisis que sugieren que, como parte de un acuerdo de paz final,
Algunos líderes árabes influyentes podrían estar dispuestos a permitir la construcción de un templo a cambio de una paz duradera. Aunque esto sigue siendo especulación y no está confirmado, el mismo marco de paz y seguridad que se celebra hoy podría ser el vehículo para autorizar su reconstrucción. Al mismo tiempo, los preparativos prácticos han estado en marcha durante años. Organizaciones en Israel, como el Instituto del Templo, han recreado los utensilios sagrados, el candelabro de oro, las vestiduras de los sacerdotes, todo preparado meticulosamente. Incluso la necesidad de una novilla roja, sin defectos para los rituales de purificación, parece estar cerca de resolverse, con ejemplares importados a Israel desde Texas que están siendo examinados por rabinos. Lo que antes era el sueño de un pequeño grupo, ahora parece alinearse con la geopolítica. Si este pacto de 7 años se consolida, no te sorprendas si en los próximos 3 años y medio ves noticias sobre un acuerdo histórico para que los judíos reconstruyan su templo. Se presentaría como el gesto supremo de reconciliación, pero para los estudiosos de la profecía sería la señal de que el escenario está listo para la abominación desoladora. Sección 6. El arquitecto y el anticristo. ¿Quién es el hombre del pacto? Con un pacto en marcha y la posibilidad de un tercer templo en el horizonte, la pregunta es inevitable. ¿Quién es el príncipe que ha de venir? La participación de Donald Trump es innegable. Él inició los acuerdos de Abraham y es la fuerza impulsora detrás del acuerdo actual. Su personalidad y su habilidad para cerrar tratos imposibles lo convierten en un candidato obvio para muchos. Sin embargo, la Biblia nos da una serie de claves para identificar a esta figura, a menudo llamada el anticristo. No debemos saltar a conclusiones, sino examinar las pistas. Aquí hay 7 claves. Surgirá del antiguo imperio romano. Daniel lo describe emergiendo de la cuarta bestia, el imperio romano. Esto ha sido interpretado como que surgirá de la civilización occidental. ¿Podría ser una alianza de naciones occidentales que él lidere? La profecía nos llama a vigilar. Sin embargo, la Biblia nos da una serie de claves para identificar a esta figura, a menudo llamada el anticristo. No debemos saltar a conclusiones, sino examinar las pistas. Aquí hay 7 claves. Surgirá del antiguo imperio romano. Daniel lo describe emergiendo de la cuarta bestia, el imperio romano. Esto ha sido interpretado como que surgirá de la civilización occidental. Podría ser una alianza de naciones occidentales que él lidere. La profecía nos llama a vigilar. Derribará a 3 líderes. Daniel 7:24 dice que derribará a 3 reyes. En un contexto moderno, podría significar la eliminación política de quienes se opongan a su ascenso. Hablará grandes cosas y blasfemias. Se le describe como alguien con una boca que hablaba grandes cosas. Será arrogante y desafiará a Dios. Engañará con una paz falsa. Su principal método de conquista no será la guerra, sino el engaño. Prometerá paz y esperanza antes de someter al mundo. Perseguirá a los santos. Daniel 7:25 dice claramente, y a los santos del Altísimo quebrantará. Desatará una persecución global contra los creyentes. Intentará cambiar los tiempos y la ley. El mismo versículo añade que pensará en cambiar los tiempos y la ley, intentando reescribir la moralidad y el orden divino. Gobernará por 3 años y medio. Su período de poder absoluto durará exactamente 42 meses. Mientras observamos a los líderes mundiales, debemos tener esto en mente, pero no podemos ignorar a otra figura clave, Jared Kushner. Como arquitecto de los acuerdos de Abraham, su papel es innegable. Y aquí es donde entra un simbolismo inquietante. La principal inversión inmobiliaria de su familia fue un rascacielos en Nueva York, con una dirección notoria, 666 de la Quinta Avenida.
Aunque la dirección ha cambiado, la conexión con el número bíblico de la bestia es para muchos una coincidencia demasiado escalofriante. ¿Es Trump? ¿Es Kushner? ¿O alguien más? La Biblia nos dice que el tiempo lo revelará. Nuestro deber no es señalar con el dedo, sino discernir los tiempos. Sección 7. Coincidencia o providencia divina. Pensemos por un momento. Recapitulemos las coincidencias. Primero, un plan de paz iniciado en 2020. Los acuerdos de Abraham, que creó un pacto entre Israel y muchos países árabes. Segundo, una profecía de 2600 años que predice que el fin comenzará cuando un líder no cree un pacto, sino que confirme o fortalezca uno existente con muchos. La palabra hebrea gabar encaja perfectamente. Tercero, en octubre de 2025, un acuerdo de paz que, aunque políticamente distinto, proféticamente fortalece la estructura iniciada en 2020, impulsado por el mismo líder. Cuarto, la Biblia advierte que el grito mundial de paz y seguridad precederá a la destrucción, un grito que hoy resuena en todo el mundo. Quinto, la profecía requiere un tercer templo, y hoy, por primera vez en 2 milenios, su construcción es una posibilidad que se discute en los más altos niveles, aunque siga siendo especulativa. Sexto, las figuras centrales en este drama, Trump y Kushner, están rodeadas de un simbolismo que se alinea de manera inquietante con las profecías. Después de examinar todo esto, tienes que preguntarte, ¿podemos seguir llamando a todo esto una simple coincidencia? ¿O estamos viendo en tiempo real cómo se desarrolla un plan divino? Ignorar estas señales ya no es una opción. Hemos visto cómo un plan político moderno parece ser el eco exacto de la profecía de Daniel 9:27. Cómo el reciente acuerdo de paz, lejos de ser una paz duradera, podría haber activado la cuenta regresiva final de 7 años. Este no es un mensaje de miedo. La profecía bíblica no fue dada para asustarnos, sino para prepararnos, para que los creyentes, al ver estas cosas, puedan levantar la cabeza porque su redención está cerca. El llamado de hoy es a la vigilancia, a velar y orar, como nos instruyó Jesús. En un tiempo donde el engaño es tan fácil y se nos ofrecerá una falsa paz, nuestro deber es aferrarnos a la verdad, anclando nuestra esperanza no en los pactos de los hombres, sino en las promesas de Dios. Lo que suceda en los próximos meses y años será monumental. Observen a Israel, observen el monte del templo, observen a los líderes que prometen paz y, sobre todo, examinen sus propios corazones, porque la tormenta que se avecina lo probará todo. No se dejen engañar. El verdadero príncipe de paz no viene a firmar un tratado político, viene a establecer un reino eterno, y su venida está más cerca que nunca. Si este mensaje ha resonado en ti, si crees que estamos viviendo en tiempos proféticos, te pido que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete y activa las notificaciones. Seguiremos analizando estos eventos a la luz de la Biblia. Segundo, comparte este video. Hay muchas personas confundidas por las noticias. Este mensaje puede darles un marco para entender la verdad detrás de los titulares. Y tercero, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la profecía de Daniel se está cumpliendo ante nuestros ojos? Tu discernimiento es valioso. Gracias por acompañarnos. Manténganse firmes, manténganse vigilantes y no pierdan la esperanza.